Me llamo Gustavo Petro y soy su presidente. Bienvenidos una vez más aquí a Noti Petroski, que como siempre viene cargadoski. 781 días del gobierno del cambio se cumplen hoy jueves 26 de septiembre del 2024. Y antes de comenzar con los temas que tenemos para el día de hoy, uno de los cuales es la entrevista que concedió Gustavo Petro a CNN, y ahí tocó el tema de Venezuela, ya que están pidiendo que Gustavo Petro reconozca al mudo como presidente de Venezuela, pues tocó ese tema y es uno de los que traemos aquí en este Noti Petroski, como también la respuesta que le ha dado al descarado, sinvergüenza ministro de Hacienda de Iván Duque. Impresionante el descaro de esta gente. Pero antes de pasar a esos temas y a las ñapitas y todo lo que tenemos preparado para ustedes en este Noti Petroski, ustedes recordarán, hace varios videos vengo con el tema, a mí me quedó impactado esa idea de las tiendas en los barrios populares, específicamente en la costa. Las tiendas que con alimentación de paneles solares podían ahorrar dinero que se les va muchas veces en la ganancia de la tienda, más de la mitad se va para la luz y para el gota a gota. Así es. Entonces, el tema de la luz, de cómo Gustavo Petro lanzó esa idea y que le decía que tenía que ponerse en marcha, que en los barrios populares, en los barrios o las personas que quieran hacerlo, pero nos enfocamos en las tiendas, pues que pudieran alimentar las tiendas con energía solar, sobre todo esas neveras, para que pudieran disfrutar de una cerveza, de una bebida fría, en ese calor tan impresionante que hay en Barranquilla, en este caso, porque lo vimos, publicaron un video en Soledad Atlántico, en la tienda La Primavera, la primer tienda en esta zona del país que ya tiene los paneles solares en el techo de esa tienda y está alimentando las neveras y por consiguiente, obviamente, le va a quedar una mayor margen más grande de ganancia. Falta que se quite el gota a gota y que pida el crédito en el Banco Agrario, hombre, y la vida de este tendero y de muchos seguramente va a cambiar. Vean esto. Soledad Atlántico, a la tienda de La Primavera, la primer tienda seleccionada de 100, con berraquera, la primer tienda, gracias a Dios. Gracias al Gobierno Nacional, a PENOVE y a la Mesa Nacional de Tenderos por tener este beneficio, que es muy bueno y ojalá muchos comerciantes se puedan acoger al mismo beneficio, ¿no? Porque es algo que nos va a ayudar súper bastante, ¿no? Súper bastante, por supuesto que le va a ayudar. Súper bastante, como él dice, súper bastante. Excelente. 100 tiendas han sido escogidas, según dice el señor. Nos faltó el nombre de este tendero con su gorra muy bien identificado. Pues la gente en Soledad, hombre, que pase por ahí. Vean, allá pueden ir a la tienda La Primavera, la primer tienda en esta zona del país que ya cuenta con paneles solares. Me parece una excelente noticia, me parece de una importancia y queremos ver esto en muchas partes del país, en muchas tiendas del país, porque de verdad, esto con un crédito con el Banco Agrario, amplía su tienda, la vuelve autoservicio, le pone más productos, en fin, puede tirar para adelante, por supuesto que sí, así que nos alegramos, repito, tenía que comenzar el video con eso, quería verlo, que Dios me dé la oportunidad de verlo con mis propios ojos, a ver si algún día podemos ir por allá a Soledad, a la tienda La Primavera y hablar con este amigo tendero. Excelente. Bueno, ahora sí, después de esa excelente noticia, vamos a entrar en forma con el contenido que tenemos preparado. Hemos visto, incluso en el debate de moción, se efectuaron votaciones pidiendo que Gustavo Petro reconozca al mudo como presidente de Venezuela. Gustavo Petro ha dicho que es una decisión que no le corresponde al Congreso, que es una función presidencial, es algo que le pertenece a él. Él es el encargado de tomar esas decisiones. Ha hablado y ha posteado que va a mirar a ver cuál va a ser su pronunciamiento respecto a Venezuela. Nosotros aquí hemos dicho muchas veces que importante pues todo esto, pero también hay que tener muy importante las fronteras que tenemos con el país hermano. La cantidad de venezolanos que hay en Colombia y la cantidad de colombianos que hay en Venezuela. El comercio, la frontera, en fin, hay muchas cosas que estaban cerradas en la época de Iván Duque y que se demostró que con la apertura de la frontera ha cambiado un poco
vamos a decir pues pero un poco han cambiado las cosas en ese área, en ese sector del país, sobre todo pues la frontera Cúcuta, Villarosario y todo lo que tiene que ver con el cruce con San Antonio y Ureña y todo esto por esa zona del país, aparte del resto de frontera que hay también, ¿no? Entonces eso ha sido nuestra posición y primero que todo pues también respetar las decisiones que se toman en otros países, como también hemos dicho, bastante tenemos en Colombia como para irnos a meter ahora ya. Listo. Pero entonces con el tema de la votación, también escuchamos a Inti Asprilla decir yo repudio a Maduro, lo repudio. Pero tampoco vamos a ser los bobos útiles de ese juego que quieren hacer y que todo lo que hay detrás de ese nombramiento. Así habló. Y entonces los que votaron en contra o los que se abstuvieron de votar entonces son defensores de la tiranía, defensores del tirano, que así ahora han sido catalogados, y la senadora Angélica Lozano es una de las primeras que está allá juzgando a todos porque no quisieron firmar ese documento o no quisieron votar en favor de que Gustavo Petro tenía que reconocer al mudo como presidente de Venezuela. Entonces ahora son que apoyan la dictadura. Eso, así es, que apoyan al dictadorzuelo, como también le han dicho a Gustavo Petro. Esos mismos que están pidiendo que reconozcan a el mudo como presidente. Entonces Gustavo Petro, aprovechando que está en los Estados Unidos, pues ha concedido una entrevista a CNN y es lo que vamos a tocar acá, porque ahí tocó ese tema, ese importante tema, como lo digo, para el país. Petro dice que el proceso electoral en Venezuela no se vivió en libertad. Es lo primero y es el titular con que abre CNN este artículo. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó en una entrevista con CNN que la sociedad venezolana de todos los bandos no tuvo libertad para participar en las elecciones presidenciales de julio. El comentario de Petro se refiere tanto a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de no permitir la participación en el proceso de la ganadora de las elecciones primarias de la oposición, María Corina Machado, pero también al gobierno, porque un país bajo sanciones económicas no es libre para votar. Primer punto. El proceso previo a los comicios fue erróneo, precisó, también palabras de Gustavo Petro. Todo lo que se había hablado en México, Colombia y Barbados para que pudieran ocurrir unas elecciones libres, no ocurrió. El presidente de Colombia, quien está de visita en Nueva York con motivo de la 79ª Asamblea Anual de la ONU, cree que la situación de Venezuela mantiene entrampados a todos los actores. Tienes una oposición que se siente gobierno, pero no está en el gobierno. Y un gobierno que no dejó ver las actas. No pueden legitimar las elecciones, pero que está en el gobierno, y dos posiciones absolutamente polarizadas y distanciadas, explicó. El mandatario también reiteró su postura de no reconocer la victoria de su homólogo venezolano Nicolás Maduro en los comicios del 28 de julio a pesar del pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral que lo proclamó como ganador, pero que no ha mostrado los resultados por centro y mesa de votación tras casi 2 meses del proceso. Petro informó que está intentando construir una posición común con los gobiernos de México y Brasil, aprovechando la asistencia de las delegaciones de esos países a la reunión de la ONU en Nueva York y a la toma de posición de la presidenta electa Claudia Sheinbaum el próximo 1 de octubre. El propósito es que haya una solución política en Venezuela, afirmó. Entonces ahí, pues otra noticia también en medio de esto. El 1 de octubre, la posesión de Claudia Sheinbaum en México, pues obviamente Gustavo Petro va a estar ahí. El propósito es que haya una solución política en Venezuela. De mantenerse sin cambios el cuestionado veredicto electoral en Venezuela, Nicolás Maduro asumirá un nuevo periodo como presidente el 10 de enero próximo. Eso también lo publica esta entrevista, y aquí habla también de la crítica a Netanyahu directa, de frente, que dio en el discurso que celebró y que en esa asamblea de las Naciones Unidas. Ahí escuchamos esos 18 minutos certeros, ¿no?
También dice que acá en la misma entrevista el mandatario colombiano volvió a calificar la situación de Gaza como un genocidio y calificó al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y a su gobierno como genocida y criminal. Petro quiso dejar en claro que Israel lleva a cabo en Gaza una ocupación militar y que sus críticas a Netanyahu no tienen que ver con el Estado de Israel, la sociedad de ese país y el pueblo judío. Lo que está ocasionándose en Gaza es un genocidio y ahora una ocupación militar, sobre todo en la región que parece ser el deseo de Netanyahu. Y en esto también quiero ser claro. Yo critico a Netanyahu y hay que separar a Netanyahu y su gobierno, que en mi opinión es genocida y criminal del Estado de Israel y de la sociedad israelí, incluido el pueblo judío, que es el judaísmo, que es una religión que debe gozar de la libertad y el respeto como cualquier otro, dijo. Ha criticado sistemáticamente también en X la respuesta de Israel brutal ataque de Hamas en octubre del 2023. Eso también lo escuchamos en el discurso de Gustavo Petro. Entonces, pues, ahí quedó clara la posición de Gustavo Petro. Esta noticia no ha tenido mucha repercusión. He visto en redes, pero pues nosotros la vimos y hemos visto la entrevista. Las personas que quieran verla, pues ahí está en CNN, en la página web de CNN. Ahí la tienen. Nomás es darle play y ahí está. Entonces, pues quería traerlo porque... ustedes no estaban viendo, perdón. Aquí está la página web de CNN, ahí está. Play y listo. Quería traerlo entonces porque es un punto importante, un punto que ha estado y en el debate de moción de censura que estuvimos viendo, pues también vimos esas posiciones, ¿no? Y esa forma como pretende esa derecha criminal y nefasta de Colombia que Gustavo Petro se alinee con ellos en ese sentido. No, es una decisión que él va a tomar y que se debe tomar su tiempo como él lo estime. Es algo que es función presidencial y para eso también está allá, no para que siga creyendo estos que le tumban todo, lo van a poner a hablar, a decir las cosas cuando y ellos y como ellos quieran. De eso sí, mamola, como dice el propio Gustavo, mamola, esa palabra a mí me gusta, mamola. Muy bien, bueno, entonces dejamos clarito el tema de Venezuela, vamos a ver qué termina de ocurrir con todo esto, porque como lo decimos, nos preocupa la situación obviamente con el país hermano. Vamos a hablar de presupuesto, porque como lo dijimos en la intro, eso anda, ¿cómo es que se llama? Es que a mí se me olvida el nombre de este ministro. José Manuel Restrepo Abondano, economista, rector de la universidad, exministro de Hacienda y de Comercio, Industria y Turismo, pues de esos tecnócratas, de esa gente, que de verdad que es de un cinismo total ver lo que está ocurriendo, ver cómo dejaron al país, entonces salen ahora a echar las pullas al gobierno porque ya vieron el rabo de paja que tienen y que ya el país se está enterando. Bueno, una parte, porque a los otros les encanta toda esta gente, una parte del país hace rato se ha enterado de cómo fue el tema, por ejemplo, del crédito al Fondo Monetario Internacional, que por cierto por ahí vimos a la presidenta abrazando a Gustavo Petro, claro, pero lo abraza también por la posición de Colombia en el tema de cambio climático. Ahorita tocamos eso en las ñapitas. Pero entonces, para hablar del presupuesto, traigo a Jorge Bastidas, que estuvo allá hablando, allá lo vimos en el debate, como uno de los ponentes. Voy a intentar explicarles por qué la negación del presupuesto no es más que un bloqueo institucional al gobierno de Gustavo Petro. Bueno, entonces vamos al hilo de Jorge Bastidas, que lo primero que dice es que en adelante vamos a llamar PGN al Presupuesto General de la Nación. Entonces tengamos en cuenta eso. Listo. Antes de avanzar, si no has visto este hilo donde explico aspectos básicos del PGN, te recomiendo hacerlo. Es muy breve y te dará contexto de ese tema que tiene numerosos elementos técnicos. Entonces vamos a ese hilo. Le voy a demostrar que las razones del bloqueo de presupuestos no son políticas y no técnicas. Solo son 6 trinos y los leerás en pocos minutos. Présteme atención. Por supuesto, prestamos atención y comparte. Listo. Hay varios tipos de gastos en el presupuesto general de la nación. Veamos algunos. Inversión. Son gastos que hace el gobierno para mejorar la vida y la productividad de la población, como carreteras, agua potable, nuevas universidades, compra de tierras, etc. Funcionamiento. Son los gastos necesarios para el ejercicio de las entidades del Estado. Aquí están
desde los sueldos de los policías, el ejército, los funcionarios públicos, las transferencias de salud, las pensiones, la educación, etc. Queda claro, ¿no? Porque esto lo escuchamos en los debates. Inversión, funcionamiento, servicio de la deuda. Son las obligaciones que asume la nación y generalmente son en dólares. La regla fiscal fija un ancla del 55% de endeudamiento sobre el PIB. Los intereses que pagamos se fijan de acuerdo a la nota que nos dan las calificadoras de riesgo internacionales. Hay más tipos de gastos y estos que he mencionado admiten muchas subcategorías y caracterizaciones, pero por ahora con esto es suficiente. No quiero darles un diplomado. ¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto, sigamos. Estuvo bien, vea, se esmeró Jorge Bastidas Sala. Perdón, ustedes no estaban viendo a Jorge, aquí está. Esto es muy importante. Además de los anteriores, hay otra forma de categorizar los tipos de gastos en el PGN, Presupuesto General de la Nación. Entonces, inflexibles y flexibles. Los inflexibles, otro tipo de gastos, ¿no? Inflexibles son aquellos gastos del PGN que son fijos por normas y leyes que están en la Constitución. Es decir, pase lo que pase, sea quien sea el presidente, hay que pagarlos. Ojo, muchos de los gastos de funcionamiento por los cuales cuestiona el gobierno son inflexibles. Todos los gastos que describo en este video son inflexibles. Observen. Entonces, a ver. Vemos con detenimiento el gasto. Una parte importante de ese gasto proyectado para el próximo año es cumplir con el servicio de la deuda externa. Ese cumplimiento de la deuda externa está por 112.6 billones de pesos. La otra parte del gasto tiene que ver con los gastos de funcionamiento, 327 billones de pesos. Y se dice que es excesivo. Bueno, sí, obviamente es alto. Pero ¿cómo está desagregado ese gasto de funcionamiento? El 76% de ese gasto corresponde a transferencias. Transferencias que son necesarias y obligatorias por disposición de la Constitución, por disposición de la ley. Sistema General de Participaciones, pensiones, salud, la financiación de las universidades públicas, los servicios y pago a las sentencias y conciliaciones. Eso representa el 76% de los gastos de funcionamiento. Los gastos de personal, 60 billones de pesos del Estado colombiano, de los cuales 27 billones son para la defensa, para el sector defensa, Ejército, Policía Nacional, el Plan 20.000 que fue expuesto aquí por el Congreso y que fue apoyado. 19 billones es para la Fiscalía. Tiene un minuto para terminar, compañero. Fiscalía, órganos autónomos, 19 billones y el resto, 14 billones para la Administración Pública Nacional. Bienes y servicios, 15 billones de pesos. Entonces nos damos cuenta nosotros que en el componente de gastos ya tenemos 112, 327, no sé si se le quiera quitar recursos al sector de defensa, a la rama judicial, a los órganos autónomos que tienen que ver con Contraloría, con Defensoría del Pueblo, con Procuraduría, con el mismo Congreso y los bienes y servicios. Y viene la inversión, 82 billones, perdón. De esos 82 billones, casi el 30% de esos 82 billones es honrar vigencias futuras. Otra parte importante de eso son recursos de destinaciones específicas. El único recurso flexible que le dejan a este gobierno. Pero 30 segundos para que termine, por favor, Jorge. El conjunto de gastos que se viene señalando aquí suman 499 billones. Ahora, vamos a continuar. Los gastos flexibles
Recordemos que estamos hablando de los gastos del presupuesto. Primero los inflexibles y ahora los flexibles. Están sujetos a la decisión del gobierno, generalmente son los gastos de inversión social donde busca cumplir su Plan Nacional de Desarrollo. Si observas esta gráfica, los cuadros de colores en tonos azules y los verdes son los gastos inflexibles, los cuadros blancos de arriba son los flexibles. Aquí vemos el gráfico, otros gastos, acá está, como lo explica. ¿Qué más dice? Aquí te comparto una perla, lee bien lo que voy a escribir. En el PGN del gobierno de 523 billones, los gastos donde tiene algo de flexibilidad para la inversión social son apenas el 4.6%. Y eso sumando la ley de financiamiento. Ojo, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que sin la ley de financiamiento, dejando el presupuesto en solo 511 billones, es tanto como decirle al gobierno Petro, pague la deuda papá, cumpla con los compromisos de gobiernos anteriores, haga las transferencias y listo papá. No haga nada más. Eso que llevarte salud a los territorios y que hospitales y todo, olvídese. Eso fue lo que dijeron. Eso fue lo que dijeron. A ver, acá tiene otro. A ver. El conjunto de gastos que se viene señalando aquí suman 499 billones. Prácticamente aprobar un presupuesto de 511 billones es decirle al gobierno, venga, pague solo las transferencias y cumpla los compromisos de gobiernos anteriores. No, señores, nosotros no podemos aceptar eso. Hay 24 billones de pesos de inversión flexible con cargo a los cuales se debe financiar el programa de gobierno y la agenda de transformaciones por las cuales... En mi opinión, hay sectores de la oposición que buscan restarle al gobierno Petro todo el gasto de inversión social posible y todo es por un cálculo electoral de cara al 2026. Es que lo que dicen es que está comprando conciencias. ¿Ah? Llevar al Estado a donde nunca ha ido es comprar conciencias. Y pues si esa gente quiere votar por Petro y porque si esa gente ve por fin un presidente, pues que lo hagan. Por supuesto, pero no por eso es que se está haciendo. No por eso es que se hacen esas cosas. Mezquinos, miserables, pero no dicen lo mismo cuando llevan todo centralizado, ¿no? Toda la inversión centralizada y si no dicen, ellos también están haciendo lo mismo, ¿cierto? Entonces por esa regla de 3 ellos también están haciendo eso. Comprando conciencias, según el argumento de ellos, ¿no? Qué desfachatez, de verdad. ¿Qué más dice acá? Bueno, seguimos acá. Unas perlas finales. Dicen que el gobierno Petro es derrochón. Derrochón el gobierno que está pagando a rajatabla cada peso de todas las inmensas deudas billonarias que dejó Duque. Derrochón el gobierno que ha cumplido la regla fiscal. Les recuerdo que Duque la rompió, perdió la calificación de deuda y burló el cupo de endeudamiento. Al perder la calificación, pues los intereses de esa deuda que se tiene internacional, pues sube. Dicen que el gobierno Petro ha manejado pésimamente la economía y que vamos mal. ¿Perdón? ¿Perdón? Inflación bajando 14 meses seguidos, dólar bajo control, no caímos en recesión, poco a poco la economía está comenzando a repuntar y todo esto con unas tasas de interés altísimas. Me da pena. Pero no hay ningún desastre. Vamos bien. Ahora tenemos que volver al post inicial. Las razones del bloqueo al presupuesto del gobierno Petro, ya sabemos todos que son políticas y no son técnicas. O sea, de 511, 490 y pico de billones iban para las transferencias y para los gastos, ¿no? Entonces, para la platica para los hospitales, la platica para los territorios. ¿Dónde está? No hay platica. No hay platica para esos territorios. Ahí viene entonces la ley de financiamiento. Y bueno, entonces continuemos. Ya vimos el hilo. Por primera vez en la historia a un gobierno le niegan el PGN, Presupuesto General de la Nación, en el Congreso. ¿Y saben qué es lo peor? Que ayer ni lo debatieron. Rompieron el quórum. Lo supimos y lo vimos. En vivo y en directo. Increíble. José Eliezer Salazar tiene la razón. Los congresistas de la oposición en comisiones tercera y cuarta del Senado ya tenían una decisión tomada hace 3 meses, hundir el PGN.
y obligar al presidente a decretarlo. Entonces de ahí sale esta frase famosa este momento. Económica. Hubo otros que nunca aparecieron y que solo vienen a las comisiones económicas en pleno a tirar su discurso para que por televisión los vean. Sean serios, no seamos hipócritas. Hace 2 meses se sabía que muchos miembros de la Comisión Tercera del Senado iban a hundir este presupuesto y miembros de la Comisión 4 del Senado. Díganle la verdad al país. Simplemente están peleando con el gobierno nacional y ahora este perro que quiere que las garrapatas se le peguen. Conmigo no cuenten, no sean falsos. Denle la cara al país y díganle que ustedes no querían que hubiese presupuesto aprobado y que querían que el presidente lo aprobara por decreto. Pues ahí lo tienen. Asuman las consecuencias y díganle la verdad al pueblo. Esas palabras que se han hecho virales, ¿no? Pero ¿qué argumentó la oposición? Veamos. ¿La oposición argumentó? No, sí, muestre ¿qué? Es grave que el gobierno Petro presente un PGN desfinanciado. Falso. No, eso sí lo dijeron. Falso. Presidentes que presentaron el PGN desfinanciado y que el Congreso se lo aprobó. En billones. Duque, Santos, Uribe. Es decir, no es ni grave ni exótico que un gobierno presente un PGN con dificultades de financiamiento y que soliciten reformas o leyes para ajustarlos. Todos lo han hecho. En este hilo se las demuestro desde Uribe hasta Duque. La DIAN no podrá recaudar la meta del PGN, cuestionable. Veamos. En este tweet le explico el recaudo de la DIAN ha tenido un crecimiento anual y que el crecimiento del recaudo que plantea el PGN del gobierno Petro es apenas del 9%. Escuchemos. El recaudo tributario en Colombia sumó 146 billones de pesos. En el 2021 subió a 173 billones. En uno de los momentos más difíciles del país. Y en el año 2022, el recaudo tributario en Colombia subió de 173 billones a 228 billones de pesos, lo que significó en un incremento de cerca del 31% de los ingresos corrientes de la nación, del año 2021 al año 2022. Del año 2022 al 2023 pasamos de un recaudo tributario de 228 billones de pesos a 279, un incremento promedio del 21% del incremento de los ingresos tributarios del país, en un momento en donde el año 2023 solo tuvo un crecimiento de su Producto Interno Bruto del 0,6%. Una de las cosas que decía, yo estuve viendo el debate, que decía la oposición, era que la DIAN había incumplido la meta de recaudo teniendo el peor periodo. Debatible. De un lado, estos son los recaudos de la DIAN en los últimos años, note que son crecientes, pero es verdad que la meta del 2024 no se cumplió y que eso afectó las finanzas del gobierno. ¿Qué pasó? Lo explico en el siguiente trino. Se recaudó 0% de arbitraje de litigios porque el Congreso ni siquiera debató la ley que lo permitía. El recaudo tributario bajó por la caída de la economía en 2023. Esos son uno de los factores. En 2023 se recibieron anticipos de los impuestos del 2024. Se lo escuchamos hablar a Gustavo Petro. La economía va mal y el gobierno no podrá recaudar la meta de impuestos del 2025. Falso. La economía va mucho mejor que de lo que se esperaba. Indicador del DANE, del crecimiento de julio de 2023 al julio de 2024, fue un crecimiento del 3.86%. La inflación del mes de agosto fue del 0%. Eso también lo sabe. Otro punto que toca Jorge Bastidas es este. Las tasas de interés del Banco de la República deben acelerar su descenso. El Banco de la República es la entidad independiente que fija el costo del dinero para acceder a crédito. Cuando este es alto, el consumo se desestima y la economía se contrae. Para que se hagan una idea, noten como en esta gráfica del senador Wilson Arias a la izquierda se puede ver cómo suben las tasas y a la derecha cómo caen la venta de las viviendas. Véala ahí. Subida de las tasas,
bajada en la venta de la vivienda. Eso es lo que expone también Jorge Bastidas. Otra, el gobierno Petro va a endeudar más el país. Falso. Justamente quien sobreendeudó al país fue el gobierno Duque. Este gobierno es el que está pagando cada peso de la deuda. Oiga, es que de verdad. Eso lo escuchaba uno hablando allá a estos de la oposición, diciendo eso, sabiendo que el gobierno está pagando deudas que asumió esa gente y el irresponsable ministro que tenían, que ahora lo traemos en una respuesta que le dio Gustavo Petro. Acá dice, en este video el ministro Bonilla responde al Senado, y vean el expositor también, aparte, ¿no? Miguel Uribe. Vean lo que dice el ministro. Alrededor del tema. Y sobre la ponencia del senador Uribe ataca al gobierno diciendo que lo estamos endeudando más al país. No, senador Uribe. Fue su gobierno el que endeudó al país y lo dejó endeudado. Y nosotros estamos pagando esa deuda. Fue su gobierno que en el 2020 llevó la deuda pública financiera del 49% del PIB al 61% del PIB. Esos son 200 billones de pesos. Esa deuda es la que estamos pagando ahora. Por esa razón tenemos que pedir cada vez más recursos para el servicio de la deuda y eso erosiona las necesidades de inversión del país. Es su gobierno el que congeló el precio de los combustibles. Es su gobierno el que nos dejó la deuda del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Esa deuda, que no es como dice su ministro de Hacienda, la dejó resuelta, esa deuda la estamos pagando. También la estamos pagando. Nos dejó un hueco de 37 billones de pesos en el año 2022. Pero hago aquí un paréntesis. Es que, de verdad, yo siempre critico esto. Miren atrás del ministro. Véanlo atrás, cómo van saliendo, van pasando por ahí y tal. Eso. Siguen, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vea, este forero. ¿Se lo vieron, no? Apenas está hablando el ministro. Eso sí, para ir a dar duro, porque hablaba unas cosas, pero ya lo sabemos ante la cámara. Esto atrás es una grosería completa. Esto atrás a mí me parece tan increíble que se presente esto, pero bueno, ya no perdamos. No, pues sí, siempre lo seguiré diciendo. Qué carajos, pero impresionante. Y así es todo el tiempo. Y después estaba interviniendo Jorge Bastidas, el presidente hablando con el uno, la otra por allá sentada y vieron una ahí atrás. Nadie pone atención. Nadie. ¿Acaso ves ahí los del pacto? Aunque muchas veces también los ves por ahí culequeando, pero los ves por lo menos ahí sentados. Increíble. Y allá es donde hacen las leyes. Válgame Dios. Continuemos. Esa deuda la estamos pagando. También la estamos pagando. Nos dejó un hueco de 37 billones de pesos en el año 2022. Ese hueco no se resuelve diciendo que se paga del presupuesto, porque entonces la otra pregunta es, ¿y cómo financio ese presupuesto? Porque empezamos a bajar el hueco haciendo ajustes en el precio de la gasolina. Ese déficit bajó a 20 billones en el 2023. Estamos pagándolo este año. Se paga con un año de retraso. Y por haber terminado de ajustar la gasolina, se estima este año ese hueco en 11 billones de pesos que tenemos que pagar en el 25 y que también están ahí. Y señor senador, ¿sabe de dónde funciona en el presupuesto? En los gastos de funcionamiento. Entre esos gastos de funcionamiento está pagar la deuda del CEPEC. Entre esos gastos de funcionamiento está pagar otras deudas que nos dejaron
y que este gobierno ha asumido. Entre otros gastos de funcionamiento están todas las inflexibilidades del presupuesto. En nómina son solo 60 Entonces, como conclusión de este hilo que hace Jorge Bastidas y la conclusión que ya, pues todos lo sabemos, es cierto, algo que sabemos es que rebajar el presupuesto general de la nación, como lo proponía la oposición, es dejar al gobierno Petro sin recursos, sin la platica para la inversión social. Nos queda clarísimo eso. Entonces, por eso va por decreto, aunque en el video del día de ayer vimos que ellos también tienen la jugada para que esto, según ellos, lo tumbe la Corte y vuelva al presupuesto del año anterior. Lo escuchamos al NAME. Y a NAME no, el nombre es que a Lemus, de la U. Esa respuesta que dio el presidente Salazar, el presidente de las comisiones económicas, esa respuesta la da a Lemus, se la da a Lemus cuando le dice, ustedes ya lo tenían esto planeados, y Lemus dice, es que esto lo va a tumbar la Corte y van a tener que volver al presupuesto del 2024. Así es el contexto también de ese momento que se hizo viral, y esa parte del final de ese debate en donde se vio que no iban a aprobar el presupuesto del gobierno Gustavo Petro y se decidía que iba por decreto. En la intervención del ministro Bonilla escuchamos una intervención fuerte porque lo vimos eso hasta en su gobierno. Estuvo firme, ni siquiera en la moción de censura estaba tan firme como lo estuvo acá, porque es que las barrabasadas que sacaba Miguel Uribe, ahí sí era la imagen de Clara López. Sí, me encanta esa imagen. Bueno, escuchamos entonces que ese ministro de Duque, su ministro, le decía a Miguel Uribe, ese ministro José Manuel. Entonces José Manuel anda reactivo, eso yo lo he visto, por un lado le contestan, por otro lado le contestan. Ve acá incluso. Bueno, que acá dice, bueno, los lectores le añadieron que el fondo, porque acá añaden X, añade este contexto, que el préstamo del Fondo Monetario Internacional por valor de 5.400 millones de dólares se adquirió en el año 2020 bajo la dirección del exministro de Hacienda Carrasquilla, no de José Manuel Restrepo. Bueno, eso lo contesta, ahí los lectores han dejado eso, que también corrigieron por ahí a Gustavo Petro también con un video de unos aguacates, que no era de Colombia, pero era de Brasil, pero nosotros hemos visto en otras imágenes en Colombia, eso sí comprobadas en plazas de mercado, como también la producción de aguacate, y que aguacate está saliendo internacionalmente. Eso lo hemos visto, y que incluso el canciller, saca un video hablando de ese aguacate. Nosotros acá lo pusimos. Eso sí me acuerdo perfectamente. Bueno, entonces, ¿qué dice José Manuel Restrepo? Que la incapacidad del gobierno para lograr el mínimo consenso alrededor de un presupuesto nacional inaceptable que se haya enranchado en un presupuesto desfinanciado por exceso de gasto y funcionamiento, derroche de manera irresponsable. Todas estas palabras que dice acá este hombre, eso es lo que escuchamos y lo que leímos en el post de Jorge Bastidas. Pero como no queremos darle visibilidad a esto, porque ya sabemos, por algo salen a brincar. Este brinca aquí, brinca allá y brinca allá. Por todo lado brinca. Lo ha desmentido Vicente Calvo, lo ha desmentido, bueno, ahora hasta el propio ministro Bonilla. ¿Qué fue lo que contestó Gustavo Petro? Porque la base del post es lo que el mismo Jorge Bastidas nos respondió. José Manuel no puede aceptar que endeudó innecesariamente, entonces esa parte del post queda clara. Entonces el que lo endeudó fue Carrasquilla, no fue José Manuel, por 5.600 millones de dólares. Entonces José Manuel entiende que el país está endeudado con el Fondo Monetario Internacional por culpa de un ministro de las mismas calañas de ellos, Carrasquilla, que dejó endeudado al país con 5.600 millones de dólares para pagar en 2 años. Esto le quitó un espacio inmenso a la opinión, a la inversión pública del país. Una irresponsabilidad enorme que ahora paga este gobierno de manera cumplida. No le gusta el impuesto a los billonarios para sostener las finanzas públicas, pero le encantó el impuesto a la sopa que quiso poner Duque y que hizo estallar al país. Se opone a sacar del marco fiscal las inversiones para detener el cambio climático y se olvida que eso es lo que se está aprobando a lo largo y ancho del mundo para tratar de detener el colapso climático. Creo
¿Qué no entiende? Esa es la respuesta que le da Gustavo Petro a este ministro que ha estado súper activísimo. Ahí sigue contestando y bueno, en fin. También dice Gustavo Petro con el tema de los presupuestos. Sé que los gobernadores están preocupados por el presupuesto. Esto sí nos interesa. El alegato de la oposición hablando de un crecimiento de los gastos de funcionamiento no mira en qué consiste ese aumento o lo oculta. Vean esto que es importante porque es que muchas veces se quedan con las palabras en esos medios, ¿no? Esa palabra gasto de funcionamiento irresponsable, derrochón, ¿para qué quiere más plata? Angélica Lozano, bla, 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 no sabe manejar. Esa gente, los de Cambio Radical, que si no tuvieran a la procuradora Margarita Cabello y en un país donde no funcionara una procuraduría así, ese partido hace rato tenía que estar liquidado. Hace rato. Y allá los ves obstaculizando todo, haciendo las jugadas y las maromas y diciéndole al gobierno ese tema de derrochón. Eso sí, esperamos que la plata, si se aprueba, que la plata vaya donde tiene que ir. Que se vean esas cosas así como vimos lo de la tienda. Que se vea el hospital de Quibdó, el mejor hospital del país. Que se dijo y se prometió. Que se vea que Buenaventura, Tumaco también van a tener un sistema de salud, unos hospitales asequibles. No solamente el edificio, como lo dice el propio Gustavo Petro, sino con los instrumentos necesarios. Que esa salud que está llegando, que hemos visto en los videos, que continúe eso. Que se eche el ojo con la plata. Pero que se cumpla. Sea por decreto, como parece que ser, vamos a ver si la Corte no lo tumba, pero eso que se cumpla. Que se cumpla, porque hemos visto también, ¿cuánto vale? Hágale. ¿Cuánto vale acá? Hágale. En todas las salidas de Gustavo Petro, en los barrios, en los territorios, ¿cuánto es, ministro? Páseme, hagámosle, y hagámosle, y hagámosle. Así lo decía. Entonces eso es lo que esperamos y por eso es que se está peleando para eso que habló Gustavo Petro y que aquí, y todos ustedes lo han seguido en las intervenciones que hace cuando él sale del palacio. Entonces, eso también lo queremos pues decir, ¿no? Con el mayor respeto, obviamente, pero ojo con la plata, que nos pueden salir otros olmedos por ahí y terminarle de dar una estocada, porque eso es lo que ellos pretenden. Que se rompa, dar esa estocada al rompimiento que ellos quieren entre el pueblo y el gobierno. Que esas inversiones que Gustavo Petro salió diciendo, cúmplase y hagamos, esas inversiones son las que no quiere que se haga. Y que la gente está esperando con la mayor ilusión allá en esos territorios. ¿Qué más dice acá? Bueno, se trata de un incremento por orden constitucional que debe tener el sistema de transferencias a municipios, pero volvamos a empezar. Sé que los gobernadores están preocupados por el presupuesto. El alegato de la oposición hablando de un crecimiento de los gastos de funcionamiento no mira en qué consiste ese aumento o lo oculta. Se trata de un incremento por orden constitucional que debe tener el sistema de transferencias a los municipios y a los departamentos. Y por decisión nuestra, al incremento salarial de la fuerza pública, incluidos los soldados regulares. Lo que sí crece enormemente es el gasto en el pago de la deuda y que se debe al sobreendeudamiento que dejó Duque y que debemos pagar. Por eso, la ley de financiamiento es fundamental y necesitamos del apoyo de los gobernadores con sus bancadas para aprobarla. La ley de financiamiento no establece impuestos sobre la clase trabajadora o sobre los sectores medios y medios altos de la población. Se centra en el impuesto a superricos, a los juegos por internet, a la eliminación de privilegios tributarios. Al contrario, la ley de financiamiento le baja el impuesto de renta a todas las empresas del país y crea incentivos para la generación eléctrica limpia, incluida la del hogar, el turismo, el paso del transporte a la electricidad. Ave María, ¿ah? Oiga, y en esto que habla acá de los juegos por internet, aquí en España, control total sobre eso. Yo a veces veo la televisión allá en Colombia, pues lo que trata a veces uno por el partido, aquí a veces, bueno, en unos canales también que salen acá que también aburridosísimo, falta un canal que muestre en realidad la canal de televisión, ¿no? Afortunadamente pues hay redes, listo. Pero ve uno, allá eso sale
el un bet no sé qué, bet, apuestas y apuestas y apuestas y apuestas y apuestas y apuestas y apuestas, toda la publicidad es de apuestas. Y si escuchas por ahí la radio tal, apuestas y apuéstele y apuéstele y apuéstele, por todo lado, no hay más. Cosa que me parece increíble, el deporte con las apuestas, eso jamás me va a cuadrar, no me va a cuadrar mucho. Equipos patrocinados por empresas que hacen apuestas, nombres de ligas, de casas de apuestas. Por favor, ¿qué estamos haciendo? Pero bueno, así es. Bueno, eso es lo que contesta Gustavo Petro del transporte a la electricidad. Y así, vea, ¿sí? Que me emociono y es que de verdad no me cuadra a mí mucho eso de las apuestas con el deporte. Listo. Entonces, dejamos eso ahí y escuchamos también Fondo Monetario Internacional. Seguimos avanzando aquí en Notipetrovsky porque, vea, ya vamos llegando al final. Fondo Monetario Internacional, unas fotos, eso, la presidenta abrazando a Gustavo Petro. Muy cumplidito, pagando las cuoticas que dejó el otro. Pues la señora ahí recibe en el Fondo Monetario Internacional cumplidito, como debe ser, ¿no? Porque en otro dice, no, yo no pago eso. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Descalifican a Colombia, mejor dicho. Entonces acá dice la directora del Fondo Monetario Internacional felicita al presidente Gustavo Petro por su compromiso con la acción climática. Por su parte también el presidente Gustavo Petro reafirma la invitación a Kristalina Georgieva. Ella es la directora del Fondo Monetario Internacional para que vaya a Cali, allá, a la COP16. La esperamos todos con los brazos abiertos. Bueno, yo desde aquí estoy, pero de pronto no está, quién sabe, por allá. En un encuentro reciente, la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, elogió al presidente de Colombia. Vimos un post que envía a través de su cuenta de X. Fue una muy buena reunión con el presidente Gustavo Petro. Aplaudo a Colombia, aplaudo la dedicación en la acción climática, la transición verde, unas instituciones sólidas con una gestión económica prudente, son vitales para el continuo éxito de Colombia. El Fondo Monetario Internacional continuará siendo un socio, un partner de Colombia. Es el post que envía Kristalina Georgieva. Y pues, ¿qué más dice acá? Acá vemos las imágenes, eso, la fotico, claro. Véala, por aquí está, mírela. Esa foto, ahí la vemos. Sí, señores, muy bien, muy buena noticia ese encuentro, esa reunión. Aquí tenemos el post que lo envía en inglés, aquí también sigue el post. ¿Qué más tenemos entonces? Esto ya viene a ser como las ñapitas, claro, metamos la ñapita aquí, por supuesto, metámosla como ñapita aquí en Colombia con C y en este Notipetrovsky. Los empresarios extranjeros siguen confiando en Colombia y seguirán invirtiendo en el país. Eso lo dice la directora del DAPRE, Laura Sarabia. Los empresarios extranjeros siguen confiando en Colombia como destino de inversión y por ello se espera que esa inversión aumente en los próximos meses en diferentes sectores, entre ellos los energéticos. Así lo advirtió la directora del departamento DAPRE, Laura Sarabia, tras un encuentro con empresarios privados en los Estados Unidos, liderada por el presidente Gustavo Petro en el marco de su participación en la Asamblea General de Naciones Unidas. Una de las conclusiones es que siguen confiando en Colombia para invertir y eso es clave para nosotros. Tuvimos varias reuniones con el sector privado. Todas esas empresas tienen inversiones en nuestro país, sobre todo en temas de agricultura, científicos y de salud, en transición energética, de hidrocarburos y gas. Viene más inversión para Colombia, hay grandes apuestas, sobre todo en transición energética, en hidrógeno verde, por aquí eso está de moda, el tema del hidrógeno verde, agregó la directora del DAPRE. Oiga, y hasta para las competencias, porque en el Dakar, a nosotros nos encanta el París-Dakar, varios equipos, ya el año pasado vimos un camión aquí de España, ya iba por hidrógeno verde, y unos buggies también iban con un proyecto de hidrógeno verde. Pues este año son más los equipos que se han sumado a este tema del hidrógeno verde. Y aquí, lo he dicho varias veces, nuevas líneas férreas, aquí en España son expertos en trenes, unos trenes hermosos que se hacen acá, del AVE. Van a ser y están trabajando para que esos trenes nuevos sean impulsados por hidrógeno verde. Trenes de esos que van a 350 kilómetros por hora. Entonces, pues, excelente. Este tema del hidrógeno verde es clave, porque hay mucho que por hacer. Hay muchas cosas por hacer en Colombia, muchísimo, y que el mundo ya se está dando cuenta.
Entonces tenemos que continuar con ese sueño progresista. Oiga, pero un paréntesis acá hablando de la COP16 y que resaltar estas cosas a mí no me gustan, pero sí es que es una canallada total, ¿no? Vea lo que dice Mapia. Si hay algo que nos debe producir vergüenza es lo que está haciendo Luis Carlos Vélez con el periodismo. Este señor no sabe qué es la COP, ¿qué va a saber qué es la COP16? No sabe para qué sirve ni qué le va a dejar al país. La compara con la Champions, ¿ah? Con las elecciones de los Estados Unidos, ¿ah? Para el señor, Telepacífico es un motivo de burlas. ¿Cómo así? ¿Qué tal este? Telepacífico. Y las personas que van a pasar por la ciudad no son importantes. La FM, este es periodismo del que ustedes se sienten orgullosos. Menos mal, es independiente. Increíble, ¿cómo así que se va a meter con Telepacífico? Yo sí una vez me metí con Tro en Bucaramanga por... Yo he visto ambas, Telepacífico y Tro. Yo no sé si Tro ha cambiado. Pero eso era terrible. Ese canal, Dios, qué vergüenza y todas facultades en Bucaramanga. Bueno, por lo menos había una emisora de radio buena, la U Estéreo. Ahí le boto la cuñita, la emisora de la universidad. Esa emisora sí era buena, pero la televisión es de Tro. No sé, como lo digo, no sé si haya cambiado. Si es así, pues retiro mis palabras. Lo que yo vi hasta el tiempo que estuve en Colombia, comparándolo con otros canales regionales, ¿no les da vergüenza? ¿No les daba vergüenza eso? Dios, una programación. Entonces ahí dejo el post de Mapi. Y ya para cerrar ese Notipetrovsky, vea lo que dice Carolina Corcho. Es completamente absurdo y un contrasentido que la representante Marta Alfonso, ¿cómo así? ¿Cómo así que no está en el grupo de ponentes de la reforma a la salud? Es una de las parlamentarias que mejor conoce la complejidad del sistema, el detalle técnico y jurídico de la misma. Oiga, ¿cómo así? Sin su injustificada exclusión entre los ponentes desconoce los acumulados de la Comisión Séptima en el conocimiento de la reforma y los consensos logrados. Un error estratégico del gobierno no haberla apoyado, dice Carolina Corcho, y de la mesa directiva de la comisión, prescindir de la sapiencia y compromiso de una de las más destacadas parlamentarias en un tema tan complejo e importante en el trámite congresional. ¿Cómo así? ¿Y qué dijo la representante? Muestre a ver, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Esto qué es? Bueno, espere. Bueno, creo que muestra los intereses políticos de quienes hoy presiden la mesa directiva de la Comisión Séptima, que terminan anteponiendo otras cosas, no sé qué intereses, a alguien que tuviera la experiencia, el amor, la defensa por esta reforma a la salud. De todas maneras, pues creo que queda gente que ha tenido la experiencia en otras reformas, queda Alfredo, pero me deja un sinsabor porque creo que es un cobro político que me está haciendo un coterráneo de la región del Partido Conservador que me saca de esta reforma por sus propios intereses. Ah, ¿y qué? Y entonces nos quedamos quietos. Que saquen a la profe. Alfredo lo hace súper bien, eso sí, pero la profe, oiga, qué penita con ustedes, sobre todo con un suscriptor por ahí que me escribía de Cristo, y no me meto con Cristo, pero ¿para qué ha servido Cristo en ese tal acuerdo nacional que estaba buscando? ¿Para qué? Con el perdón lo digo, que nada se ha avanzado. Y no es que Petro tenga que ir a arrodillársele, pero que saquen, por ejemplo, a esta representante. Eso se me parece un sinsentido también, y ahí estoy con Carolina Corcho. La verdad, hemos seguido los debates y sabemos del conocimiento de la profe en este tema. Error, grave error, errorazo. Vamos a ver por qué, o sea, no sabe, pues, ahí lo dice ella, ¿no? Los intereses politiqueros y que un conservador entonces me la sacó. A ver, aquí, entonces estoy buscando más, a ver qué has posteado Gustavo Petro, qué dice acá, acá dice, este último post: el año entrante no habrá déficit de gas, las reservas pueden sostener la demanda de gas por varios años, dado que la oferta de gas es igual a la demanda. Para el año entrante hay que estar atentos a cualquier movimiento especulativo. ¿Qué plan tiene el gobierno para suplir el déficit de gas que va a empezar el próximo año? Ahí les contesta a la
¿Eso qué es? La Blue Radio. ¿Qué más ha posteado Gustavo Petro en los últimos minutos? A ver, aquí otra. Fue un plan sistemático. Jaime Blanco Maya por asesinato de sindicalistas de Drummond. Creyeron que matar sindicalistas era un acto normal. Ojalá florezcan miles de sindicatos y asociaciones para que la gente trabajadora pueda luchar por sus derechos de manera genuina y legítima. Otro de los últimos posts que ha enviado Gustavo Petro. Y por ahí estamos con la entrevista. La entrevista. Los invito a ver la entrevista. Yo leí ahí pues un fragmento que publica CNN, pero hay que verla. No la puedo colgar obviamente porque eso tiene sus derechos, es de ellos, algo que respetamos. Pero entonces los invito a que la vean en la web CNN Play. Listo, ahí está. CNN o colocan Petro Venezuela y el primer link que les va a aparecer es uno de esos, la entrevista de CNN. Listo, llegamos entonces al final de este Noti Petrovsky. Vieron que sí estuvo cargadoski. Nos vemos en la próxima. Abrazotes ancestrales desde la distancia y como siempre millones, trillones de gracias eternas, totales, infinitas a todos ustedes por su impresionante apoyo. Seguimos creciendo. Suscríbanse al canal si no lo han hecho. Esta es Colombia con C. Aquí estamos convencidísimos de que otra Colombia es posible a pesar de todo eso. Lo vamos a lograr. No pasarán. Nos vemos en la próxima. Chao.